A veces una pequeña pieza de piedra susurra más que un libro entero, una grieta, una pluma fosilizada, una huella que parece imposible de entender. Hoy vamos a abrir una caja de fósiles que cambió para siempre la historia de la vida, desde un dinosaurio emplumado que desafía las categorías hasta versiones humanas que cruzaron rutas invisibles con nuestros antepasados. Cada hallazgo no solo agrega una pieza al rompecabezas, sino que nos obliga a reescribir la historia con la paciencia de los científicos y la imaginación de los curiosos. Si te quedas hasta el final, verás que estas historias no son simples anécdotas del pasado, sino llaves que abren preguntas que seguimos replanteando, una y otra vez, frente a la roca y ante el microscopio. ¿Qué nos dice cada fósil cuando lo miramos con ojos actuales y preguntas antiguas? ¿Qué secretos podría guardar la próxima roca que todavía no hemos sabido leer? Todo comenzó con una serena ventana de piedra tallada por la historia, una ventana que parecía vibrar con el susurro del mar antiguo. En 1861, justo cuando Darwin y su teoría de la evolución ganaban terreno y controversia, apareció en Solnhofen, Alemania, una huella de un pasado que nadie sospechaba con tanto detalle, Archaeopteryx lithograpica. Era un dinosaurio emplumado, un animal que parecía desafiar las categorías como si la biología se hubiera reconfigurado en una sola noche. Tenía la dentadura de un reptil y las plumas de un ave, un sonido visual que, de pronto, convertía la idea de una escalera lineal hacia la complejidad en una escalera con plataformas y descansos. El hallazgo fue como una chispa que encendía una conversación que ya tenía décadas preparando el terreno. Cómo encaja la idea de que las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios en un momento en que el mundo científico estaba convencido de que las aves eran criaturas puramente modernas. Archaeopteryx no resolvió el debate de golpe, pero ofreció la evidencia más poderosa de que la historia de la vida no era un dictado inmutable, sino un libro que podía abrirse por partes, revelando capítulos que conectaban alas y escamas, vuelos y caminatas. Y aquí aparece la primera lección de la historia. La evidencia puede venir en un solo fósil, pero su lectura exige paciencia, imaginación y la voluntad de reescribir las palabras que creemos definitivas. ¿Qué otras imágenes de ese pasado esperan, aún sin haber sido nombradas, a que alguien las conecte con una pregunta verdadera? ¿Qué significa, si un día, el fósil correcto aparece en la roca adecuada, que la historia de la vida no es un castillo de palabras fijas, sino un mapa en constante actualización? Pero la historia de los hallazgos que cambiaron la historia no es una sucesión de destellos que iluminan sin sombras. En 1912 apareció un nombre que parecía convertir en evidencia indiscutible una idea que todavía dividía a la comunidad científica: Piltdown Man. Un conjunto de fósiles anunciados como el eslabón entre el humano moderno y sus primos simiescos, hallados en Inglaterra y presentados como una prueba irrefutable de un parentesco británico antiguo. Por años, la comunidad aceptó aquella figura como una verdad recién salida del taller de la evolución, y el discurso público se iluminó con la posibilidad de que nuestras raíces fueran más provinciales de lo que se creía. Pero la decepción llegó cuando, casi un siglo después, una investigación exhaustiva reveló que gran parte de aquella pieza maestra había sido una burla cuidadosamente diseñada. Humanos antiguos y simios habían sido montados con piezas falsas, trucos de laboratorio y un buen número de engaños que revelaban una cautela necesaria ante afirmaciones que parecían demasiado convenientes. Piltdown Man, con su halo de misterio y su final desinflado, enseñó a la ciencia que la evidencia debe resistir al escrutinio constante y que la tentación de confirmar una hipótesis puede nublar el juicio si no está acompañada de un proceso riguroso de verificación y de independencia de intereses. Y sin embargo, ¿cuánta vez una revelación prometedora nos invita a creer que ya hemos llegado a la verdad cuando apenas estamos aprendiendo la manera correcta de preguntar? Detrás de esa máscara de respeto académico había un recordatorio contundente. La historia de la ciencia no es un concurso de reconocimiento, es un pacto de humildad ante lo desconocido. ¿Qué otras promesas demasiado cómodas nos esperan, dispuestas a deshilacharse cuando alguien decide mirar más allá de la superficie? Este episodio de engaño no sepultó la esperanza de entender la evolución humana, y la historia se llenó de otros nombres que, a su vez, ofrecían miradas más matizadas sobre nuestra familia. En la década de 1970, un descubrimiento que parecía menos espectacular, pero que cambió la conversación,
irrumpe con una claridad que fue imposible ignorar. Lucy, Australopithecus afarensis, encontrada por el equipo liderado por Donald Johanson en la región de Adar, Etiopía, en 1974. Lucy no era la primera huella de la diversidad humana, pero sí una de las más completas de su tiempo para la anatomía esencial que define nuestra marcha, la bipedestación. Sus restos, a unos 3 millones de años, ofrecían una imagen de una caminata que no requería los apoyos de los 4 extremidades ni la aguda flexibilidad de la espalda de otros homínidos. Era una figura que, en su esqueleto, mostraba la posibilidad de ponerse de pie y avanzar con una economía de movimiento que, a la vez, conservaba rasgos de otros linajes. La pregunta que subyace a esa imagen es tentadora. ¿Cuándo se convirtió la caminata en un rasgo tan determinante para la supervivencia y la interacción social que pudo haber marcado la trayectoria de la especie humana? Lucy, con su sencillez de fósil, dejó a la ciencia con un espectro más amplio de preguntas y un compromiso mayor con la diversidad de caminos que condujeron a la humanidad. Y aquí, la historia se abre a un mosaico de posibilidades, porque cada hueso que emerge de la roca lleva una historia de decisiones evolutivas que pudieron haberse resuelto de formas distintas en otro mundo. Pero no estuvo exenta de dudas. ¿Qué nos dice la preservación de un esqueleto tan completo sobre la variabilidad de una especie en un momento concreto de la historia de la evolución? ¿Qué margen de interpretación tenemos cuando una sola historia parece resumir toda una época? Y si Lucy fue un recordatorio de la diversidad, Neandertal nos empuja a un terreno aún más desconcertante, la idea de que los rivales evolutivos no eran monstruos sin alma, sino pueblos con culturas, herramientas, rituales y capacidad emocional. El primer fósil de Neandertal que se identificó correctamente, hallado en el Valle de Neander en 1856, abrió una conversación que aún persiste. ¿Qué significa ser humano cuando la otra versión de nuestra especie se parece, en muchos rasgos, a nosotros y, sin embargo, se aparta en tantos aspectos? A partir de la década de 1990 y especialmente con el descubrimiento de evidencia genética que cruzó las líneas del tiempo, aprendimos que los neandertales no estaban confinados a una historia de competencia, sino que, en distintos puntos, compartieron territorio y, sorprendentemente, se cruzaron con los Homo sapiens. Las secuencias de ADN antiguo revelaron una memoria de mestizaje que obligó a replantear conceptos de pureza y de identidad, para entender que nuestra herencia reciente está tejida, en parte, con hilos que no siempre llevaban nuestras marcas. Un tono de sorpresa se convirtió en una clave. No solo conocimos a un rival, sino a un puente de intercambio que dejó su huella en la diversidad biológica de los humanos modernos. ¿Qué otros ecos de esas relaciones antiguas quedan aún por escuchar en el relato de nuestros genes? ¿Qué nos dicen esos mosaicos genéticos sobre la vida cotidiana de quienes caminaron por Europeas, Asia y África mucho antes de que existiera una frontera reconocible entre culturas y pueblos? Un hito de otro orden, que desplaza el eje de la historia humana hacia un nuevo capítulo de transición, ocurrió en las llanuras del este africano, cuando en 1984 apareció un esqueleto casi completo que desbordó de significado a la comunidad científica. Turkana Boy, un Homo erectus joven que, por su estatura, estructura ósea y proporciones de las extremidades, parecía diseñado para caminar largas distancias en paisajes abiertos. Su descubrimiento en la garganta de Koobi Fora, en Kenia, por un equipo liderado por Kamau Kimeu y con el apoyo de los arqueólogos del Museo Nacional de Kenia, brindó evidencia de un ser humano temprano con una morfología que anticipaba la eficiencia del cuerpo humano moderno para recorrer grandes distancias. En esa figura, la ciencia encontró un puente entre lo antiguo y lo cercano, entre el cuerpo preparado para la resiliencia de la vida en un mundo cambiante y el objetivo pragmático de migrar y buscar recursos. El hallazgo fue una nota de humildad. La línea de tiempo de la evolución no se detiene en un punto, sino que se extiende como un safari interminable que va ajustando la manera en que describimos nuestras capacidades físicas y nuestras estrategias de supervivencia. Turkana Boy, con sus órbitas de niño y su pelvis trabajada para sostener un torso adulto, dejó claro que la humanidad no nace en un solo corredor, sino que se teje con pasos discretos que silencian la idea de una identidad única. ¿Qué historias de viaje quedaron grabadas en esa musculatura y esa respiración preservadas en roca?
¿Qué lecciones de movilidad y entorno nos diría para entender por qué algunos rasgos que hoy damos por sentados nacen de respuestas específicas a cosmos de paisajes? La imbricación de la historia humana dio un giro profundo cuando, en 1994, un conjunto de fósiles que parecían encajar la narrativa de la bipedestación con una historia de vida diferente reveló nuevas capas de complejidad. Ardipithecus ramidus, conocido popularmente entre los especialistas como Ardí. Descubrir sus restos en la región de Efar, en Etiopía, y completar su hallazgo en su conjunto años después, supuso una revisión radical de lo que se creía acerca de los pasos iniciales del bipedismo y de la ecología de los primeros homínidos. Ardí fue ya un recordatorio de que caminar erguidos no fue solo una cuestión de corteza cerebral o de estrategias de caza, sino también una respuesta a una variabilidad ambiental que obligaba a adaptar el cuerpo a una vida en bosques y sabanas entrelazadas. Su esqueleto mostró indicadores de un estilo de vida más arborícola de lo que se pensaba, y su pelvis, junto con la propulsión de los dedos, invitó a replantear quién dio el primer paso hacia la libertad de desplazamiento que hoy damos por sentada. Si hubo una lección central en el hallazgo de Ardí, fue que la evolución no camina por una única carretera exclusiva, sino que trae múltiples rutas que se entrelazan y se separan, cada una con su propio conjunto de presiones ambientales y adaptaciones anatómicas. ¿Qué significa, entonces, que la biología de nuestros antepasados pudiera ser tan flexible en un mundo cambiante? Y si esa flexibilidad fue posible, ¿qué otras rutas evolutivas quedaron escondidas entre las sombras de aquel paisaje boscoso? ¿Qué nos dice esa diversidad de caminos sobre la forma en que la humanidad podría haber tomado decisiones distintas ante la misma pregunta? ¿Qué significa ser humano en un entorno que cambia a cada instante? El mundo de los reptiles terópodos, de las capas de la historia y de la biología evolutiva dio un giro sorprendente cuando, en 1996, surgió un fósil casi increíble, Sinosauropteryx, una pequeña criatura depredadora que no solo dejó al descubierto plumas, sino también patrones de color y estructuras que apuntaban a una complejidad de camuflaje y exhibición que nadie había sospechado. Este hallazgo, realizado en la región de Liaoning, en China, transformó la narrativa de los dinosaurios al demostrar que las plumas no eran un rasgo aislado de las aves modernas, sino un rasgo extendido entre varios linajes de dinosaurios. Las plumas ya no eran una curiosidad estética sino una evidencia funcional de un mundo en el que la coloración, la regulación térmica y la comunicación visual eran parte de la vida diaria de estas criaturas. A partir de Sinosauropteryx, la paleontología de China se convirtió en un laboratorio vivo donde cada fósil podía ser la llave de una puerta evolutiva más amplia, y el debate dejó de ser teórico para pasar a una observación entusiasta de la diversidad de estrategias de supervivencia en un periodo remoto de la Tierra. ¿Qué otros secretos de camuflaje quizá estén esperando a ser descubiertos en una roca que, a primera vista, parece muda? ¿Qué nos dicen esas señales de color y forma sobre cómo los dinosaurios veían el mundo? ¿Y cómo podríamos entender su vida cotidiana más allá de los huesos y las huellas? La revolución de las plumas y la idea de que la evolución de la locomoción y del vuelo era una historia de gradaciones suaves dio paso a otro descubrimiento que, a primera vista, parecía desafiar la lógica de la física de la locomoción, Microraptor gui. Este pequeño dinosaurio, también encontrado en China, data de hace unos 120 millones de años y mostró un conjunto asombroso de adaptaciones, 4 alas y una cola que funciona como timón. La imagen que abre este fósil es un recordatorio inquietante de la complejidad de la evolución de los rasgos para el vuelo. No basta con tener alas, hay que sincronizar músculos, plumas, peso y control neuromuscular para realmente volar. Ante un hallazgo así, la pregunta no es solo si el vuelo evolucionó, sino cómo se articuló la física de un cuerpo con varias superficies aladas. Microraptor demostró que la dificultad de la transición de la locomoción terrestre a la aérea no tiene una sola ruta. Hay múltiples vecinos evolutivos que, en distintas combinaciones, producen soluciones sorprendentes para un problema antiguo. ¿Qué otras rutas habrá descubierto la Tierra cuando veamos el registro fósil de este planeta con ojos aún más atentos? Y, si nos detenemos a imaginar, ¿podrá un día un fósil del pasado ofrecernos un boceto más claro de cómo se equilibra la aerodinámica con la biología de la movilidad? ¿Qué pasa cuando los límites entre caminante y volador se desdibujan en una escena de la selva de Liaoning que parece sacada de una crónica de ciencia ficción?
Una puerta que parecía separarnos de un puente definitivo se volvió a abrir con un hallazgo que, a primera vista, parecía prometer una respuesta clara a la historia de la aguadera de la vida. Tiktaalik Rosee, un delicado puente entre la vida acuática y la vida terrestre. Descubierto en las tierras del Ártico canadiense en 2004 y descrito en detalle pocos años después. Llamado con un poco de humor el fósil puente entre peces y primeros anfibios, Tiktaalik llevó la conversación de la paleontología hacia una fase crucial. ¿Cuáles son los rasgos que acompañan a ese paso? Entre sus rasgos destacan el cuello, que permite mirar alrededor sin girar todo el tronco, las costillas que sostienen el torso y la aleta que, en su forma, muestra el preludio de una extremidad capaz de soportar peso. Este fósil dejó claro que la evolución no se trata de saltos inconmensurables, sino de incrementalismo con momentos puntuales que abren posibilidades para futuras transformaciones. La pregunta que quedó flotando fue casi personal para la ciencia: si un eslabón de transición puede registrar estos cambios con una claridad tan marcada, ¿qué otros puentes esperan a ser descubiertos, escondidos en las capas de roca de rincones aún inexplorados del planeta? En Tiktaalik la comunidad encontró una evidencia palpable de un proceso gradual que, sin embargo, dejó al descubierto preguntas sobre el equilibrio entre contexto ambiental, morfología y la aparición de capacidades motoras que mudarían la vida de los vertebrados hacia la Tierra. ¿Qué nos dice esa combinación de pesca y locomoción terrestre sobre la flexibilidad de la evolución cuando se abre un mundo de insectos, plantas y otros vertebrados que ya no estaban tan seguros de dónde terminaría la historia? En 2009, la escena dio otra vuelta. Darwinius Massillae, apodada Ida, parecía prometer responder a las dudas sobre el origen de los primates y, por extensión, de los humanos. El fósil se presentó con una presentación mediática impecable y una narrativa que lo convertía en el eslabón perdido de la vertebración primitiva que tantos siglos habían buscado. Pero la emoción fue efímera y el escrutinio, más que cualquier aplauso, fue la palabra clave: escepticismo. A partir de ahí, los científicos se dieron cuenta de que la historia de Ida era un caso de cómo la divulgación puede crear expectativas que una evidencia detallada, bajo escrutinio académico riguroso, debe confirmar o desmentir. El resultado no fue el cierre de una cuestión, sino la consolidación de un método más exigente para el análisis de fósiles cuidadosamente presentados al público. Ida dejó la lección de que la paciencia, la revisión y la duda son motores de progreso en una ciencia que avanza cuando reconoce sus límites y continúa buscando respuestas en capas que aún esperan su turno para ser leídas. ¿Qué más debemos aprender cuando la emoción pública se cruza con una evaluación crítica que no parece ceder ante las promesas? Ida nos enseñó a mirar más allá de la etiqueta mediática y a exigir pruebas, corroboraciones y fechas que resistan el juicio de especialistas de distintas disciplinas, desde paleontólogos hasta anatomistas y genetistas. ¿Qué papel debe jugar la comunicación en la ciencia cuando cada titular puede encender o apagar la curiosidad de millones de personas? Pero la historia de los fósiles que cambiaron la historia no se resuelve solo en la anatomía o en la estructura de los huesos. También la genética moderna y la posibilidad de leer las secuencias antiguas de ADN han añadido una dimensión que convierte a cada encuentro paleontológico en una conversación entre pasado y presente. En la década de 2010, los descubrimientos sobre Denisova y los neandertales abrieron la puerta a un nuevo lenguaje, genomes antiguos que cuentan historias de encuentros, migraciones, entrelazamientos y cooperaciones entre especies humanas y no humanas. Los denisovanos, descubiertos a partir de un fragmento de dedo hallado en Siberia en 2008 y analizados detalladamente en años siguientes, revelaron que sus relaciones con los Homo sapiens no eran solo de seguimiento histórico, sino de influencia genética que dejó huellas en las poblaciones modernas, especialmente en Asia y Oceanía. Esta narrativa genética nos habló de un mundo donde las fronteras entre linajes eran permeables, donde la movilidad de las personas y la convivencia entre culturas se reflejaban en el mapa del genoma. En paralelo, la evidencia de interbreeding con los neandertales mostró que la historia humana no era una marcha exclusiva de un grupo dominante hacia un destino definitivo, sino un mosaico de encuentros que dejó su impronta en rasgos que aún hoy observamos en nuestra biología, en nuestra predisposición inmunitaria y, en definitiva, en nuestra diversidad. ¿Qué otros diálogos génicos quedan por descubrir en las rocas y en el código que nos define?
¿Y cuánta paciencia se necesita para distinguir entre un parecido que nace de la herencia y otro que brota de la convergencia de soluciones ante retos similares? Cada pista genética se acompaña de preguntas sobre qué significó realmente convivir, cuánta mezcla se toleraba, y cuáles fueron las condiciones ambientales que favorecieron esas hibridaciones. ¿Qué historias de convivencia podrían estar escondidas en una secuencia de ADN que aún no hemos logrado leer con precisión suficiente para entender su papel en la defensa contra enfermedades o en la adaptación a climas extremos? En esta constelación de hallazgos, cada fósil no es un objeto aislado sino una pieza de una conversación que continúa. ¿Qué nos dicen estas historias sobre la forma en que entendemos la ciencia? Que la verdad no es un premio para quien llega primero, sino una conversación que se refina a través de la duda, la réplica y la prueba constante. Cada hallazgo ha sido, a la vez, un espejismo que prometía respuestas rápidas y una promesa de que el terreno aún era profundo, cambiante y humano en su paciencia. La aventura de la paleontología no es solo la de destapar esqueletos antiguos, sino la de entender cómo la mente humana transforma el mundo con herramientas de observación cada vez más precisas. Y quizá la mayor lección es que cada descubrimiento, por extraordinario que parezca, aparece ante nosotros como una invitación a mirar con más curiosidad, a cuestionar con más rigor y a aceptar que el conocimiento no es una jaula cerrada, sino un paisaje que se expande cada vez que alguien señala una pregunta que nadie había escuchado antes. Si algo nos enseña este viaje, es que la ciencia no se alimenta de certezas absolutas, sino de preguntas que se sostienen entre la evidencia y la duda, entre la roca y el software de análisis genético, entre el ojo entrenado de un paleontólogo y la imaginación colectiva de una comunidad curiosa que comparte información y se equivoca. Se corrige y aprende en voz alta. Si nos detenemos un momento y miramos el conjunto, surge un hilo conductor. La historia evolutiva es una narración llena de puentes, baches y bifurcaciones, y los fósiles han sido, en cada momento, las llaves que permiten abrir esas bifurcaciones o, a veces, la advertencia de que aún hay rincones inexplorados. Cada descubrimiento ha traído una pregunta nueva que nos invita a mirar con más curiosidad y a aceptar que la evolución no sigue una ruta recta, sino una red de caminos que se cruzan, se separan y, en ocasiones, vuelven a encontrarse. Por eso, cuando pensamos en cómo surgió la humanidad, no podemos evitar recordar que el viaje no tuvo un único destino ni una única respuesta, sino una colección de posibilidades que la naturaleza probó, descartó y, en momentos, abrazó de forma inesperada. Si miramos estas historias como un coro de voces distintas que se van superponiendo, vemos que la ciencia no muere cuando falla, sino que aprende a reescucharse y a ajustar la melodía a cada nueva nota que llega desde una roca o desde un gen. En cada caso, la curiosidad humana funciona como una especie de brújula que señala preguntas que aún no sabemos formular de forma precisa, y esa brújula no se agota, se afina. Mini recap: si hacemos un repaso corto, vemos que la historia no comienza con un único hito sino con una constelación de momentos en los que la evidencia obligó a ampliar el marco de lo posible. Archaeopteryx abrió la puerta a la coexistencia de rasgos de aves y dinosaurios. Piltdown Man nos recordó la necesidad de escrutinio ante promesas llamativas. Lucy nos mostró una caminata que desdibujó la idea de que la humanidad nació en un solo caminante. Neandertal nos enseñó que la competencia no es la única forma de entender la evolución y que el entrelazamiento entre ramas antiguas dejó huellas en nuestra biología. Turkana Boy dibujó un retrato de la vitalidad física de los primeros humanos. Hardy nos reveló la flexibilidad del bipedismo en contextos ambientales variados. Sinosauropteryx y Microraptor nos ofrecieron un paisaje de plumaje y vuelos posibles, con múltiples rutas evolutivas que convergen en un objetivo común. Tiktaalik nos habló de transiciones graduales y de la importancia del contexto ambiental para entender cada salto. Ida, con su marketing mediático, dejó claro que la divulgación exige paciencia y rigor, y denisovanos junto con neandertales nos enseñaron que la historia de la humanidad es un tejido de encuentros y mezclas que aún resuena en nuestros genomas. Cada uno de estos momentos abre una pregunta nueva y una puerta a un pasaje que podría haber sido distinto si las condiciones hubiesen cambiado. ¿Qué otra historia de convivencia, qué otro puente entre mundos, podría estar esperando a ser revelado en el próximo hallazgo, en la próxima roca fría que se deslice fuera de la Tierra? Si quieres otra entrega, dímelo en comentarios.
Si te ha interesado este viaje por fósiles que cambiaron la historia, cuéntame qué hallazgo te sorprendió más y qué preguntas te gustaría que abordáramos en próximos videos. Que la curiosidad siga moviendo la historia, porque cada fósil, cada roca antigua, guarda una versión distinta de nuestra propia historia, y a veces, la más reveladora es la que menos esperábamos encontrar. Y sobre todo, que este relato te deje con ganas de acercarte a la ciencia con paciencia, con preguntas, y con la certeza de que cada descubrimiento es una conversación que aún no ha terminado. Porque, al final, la historia de la humanidad no es una línea recta. Es un mosaico vivo que seguimos armando, piedra a piedra, hueso a hueso, gen a gen, con la esperanza de comprender, un poco más, qué significa ser humano en este vasto planeta que también nos ha visto nacer. Si te viene una idea, si hay un fósil que te fascina o si simplemente quieres escuchar más relatos de este tipo, escríbelo abajo y déjanos saber en qué dirección quieres que avancemos. Porque cada comentario es una chispa que puede encender una próxima entrega, y tu curiosidad puede ser el combustible de una historia que aún no hemos contado por completo.